más tenemos que pulir muy bien y entender muy bien teléfonos que no encienden mucho. Acuérdese que también está el curso de I2C, ese curso lo tuvo que haber visto porque, o si no lo ha visto, lo tiene que ver porque también las I2C tienen mucho que ver a la hora de un teléfono que no enciende. Yo lo decidí separar totalmente porque aquí estoy hablando mucho de lo que es el PMIC, CPU, NAND y todos esos buques LDO. Pero es muy importante que también entienda ese curso de I2C. Si no lo ha visto, lo puede ver para entender muchas cosas también que pueden afectarle que su teléfono no encienda. Entonces, esta clase le pusimos cómo interpretar esos consumos. Yo pienso de que muchas personas, muchos colegas se hacen como demasiado, se complican mucho, por decirlo así, cuando un teléfono no enciende y cuando en realidad son cosas que solo tenemos que saber cómo funciona el teléfono para saber dónde diagnosticar y saber cuándo es momento de descansar, porque así como yo no reparo algunos celulares, van a haber celulares que van a llegar a su taller y nosotros llegamos a la conclusión y decimos, bueno, si todo está, si el PMIC está trabajando, si el NAND está trabajando, si la I2C está trabajando, entonces quien no está respondiendo es el CPU, tal vez por un golpe, por algún corto o por desoldado. Si usted tiene práctica lo puede bajar, pero a lo que voy es, nosotros si entendemos cómo el teléfono funciona, nosotros vamos a aprender a diagnosticar más rápido, a poder solucionar las cosas más rápido y también a descansar más rápido, decir, bueno, ya medí todo, todo está funcionando. Entonces esto, el que no quiere responder es el CPU, él está ahí acostado y él no quiere hacer nada. Esto es con respecto a los consumos y quiero tardarme un poquito, tal vez voy a separar esta lección en dos porque muchos teléfonos le van a llegar a usted con un consumo. Entonces quiero explicarle cómo hacer con todo esto que acabamos de aprender en las lecciones anteriores, cómo poderlo llevarlo a la práctica. Vamos a empezar nuevamente, vamos a siempre hacer el mismo dibujo. Yo tengo una fuente de poder o una batería, tengo acá positivo o negativo, ¿verdad? Esta batería me generó una línea que se llamaba BAT, ¿ok? Luego llegó aquí a un Tigris y a un MOSFET. Esto acá no estoy hablando de consumos iniciales, ¿ok? Porque los consumos iniciales ya los vimos atrás. Nomás yo conecte la fuente y se dispara. Ya sabemos que podemos tener un consumo en una línea principal o en una línea secundaria. Vamos a hacer el resumen de la línea principal, ¿ok? Tigris MOSFET, ¿verdad? Esta línea BAT, vimos de que por acá vamos a partirla y conecta al IC1, perdón. Acá está el IC2 y por acá está el IC3 y son como IC4, 5, no sé cuántos son, ¿ok? Eso alimenta la línea de la batería. Pero el Tigris internamente generó una línea y se llama VCC Main, ¿verdad? Esta línea VCC Main va a ir a alimentar acá. Vamos a hacer el mismo dibujo. Va a ir a alimentar al IC1, al IC2, al IC3, al IC4. Por acá voy a poner unos, ¿qué será? Unos 30 componentes más, ¿ok? Ahora bien, acá vamos a cambiar de color para separar las líneas. Esta línea también tiene, acuérdese, un montón de ¿qué? De condensadores, ¿verdad? Estos son condensadores en paralelo, toda esta línea. Lo que yo estoy haciendo acá y lo voy a pasar a la computadora. Ahora lo voy a pasar a la computadora y le voy a enseñar acá. Lo que yo acabo de hacer, primero vamos a empezar con la batería. Lo que yo acabo de hacer es tocar esto y lo que acabo de dibujarle es, por ejemplo, le estoy diciendo que tocó acá este componente, este circuito, ¿verdad? Y también aquí está tocando a otro circuito, otro circuito, otro circuito, pero también le estoy diciendo que hay condensadores. Entonces, lo que yo le estoy dibujando acá es la interpretación de eso, pero de una manera gráfica para que lo entendamos. Lo mismo con VCC Main. Voy a sacar una línea de acá
y lo que voy a hacer es conectar acá varios condensadores. Ok, estos son condensadores que están en paralelo. Ok, estos son condensadores que están en paralelo. Entonces aquí tengo mis dos líneas principales, ¿verdad? Principales. Nomás yo conecte acá mi batería o mi fuente. Aquí voy a estar enviando más o menos un voltaje de 3.8 a 4.1 voltios y más o menos 5 amperes, ¿verdad? Que es lo que yo le pongo con mi fuente. Ok, nomás yo lo conecto. Entonces, cuando yo conecto la batería, los electrones, la corriente, todo va a viajar por acá, va a llegar y va a generar aquí la línea de batería, va a llegar al Tigris, pero esta línea va a llegar también al MOSFET y esta línea va a ir acá, va a alimentar a este circuito, va a alimentar a este circuito, va a alimentar a este circuito, va a alimentar a este circuito y en su camino también va a alimentar a este condensador, a este condensador, a este condensador y a este condensador, ¿ok? La primera línea batería ya está alimentada. Ahora dijimos, internamente del Tigris y del MOSFET, estas líneas se van a unir, entonces la corriente con su voltaje va a pasar y ahora se llama VCC main. Entonces va a venir acá, va a alimentar al circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, como a 30 componentes más. Y también va a ir a alimentar a un montón de condensadores, ¿verdad? Va a ir a alimentar a los condensadores. Recuerda que los condensadores solo le llega acá, ellos almacenan energía, ¿verdad? Ellos almacenan esta corriente por cualquier caída de tensión. Esto que está acá es tierra, esto de acá también. Y lo mismo con la línea de la batería. Los condensadores están cargando esos electrones acá en su polo positivo y los circuitos están listos para que les llegue una señal de alguien que les diga trabaja, ellos ya están alimentados. Esto es en teoría las líneas principales. Si yo paso nuevamente a la ZXW, esta es la línea de la batería, pero internamente aquí en el Tigris se unen tanto Tigris como MOSFET. Estos que acabo de marcar acá, este y este, son estos dos que estoy dibujando acá. La línea batería se une con VCC main internamente en el Tigris y el MOSFET y son estos dos componentes que tengo acá. Ahora la línea se llama VCC main y fíjese todo lo que alimenta, todos esos condensadores, todos esos circuitos y también alimenta todos estos componentes. Entonces son muchísimos, ¿ok? Vamos hasta ahí, estoy tratando de hacerlo lo mejor que pueda. Por favor, pongan mucha atención para que no se pierda. Ok, esto es las primeras dos líneas principales. Solo yo conecté la batería y pasó todo esto que acabo de dibujar. Entonces acá mi fuente puede empezar a mostrar. Mi fuente puede empezar aquí a mostrar. Vamos a marcar esto con este color. Entonces mi fuente acá mostraría, ¿ok? Sin yo encender el teléfono. 4.1 volts. Mi fuente y 0.000 amperes, ¿verdad? Porque no hay nada, todo está bien. Ok, eso es antes de encender. Aquí no me estoy metiendo todavía a encender. Aquí, bueno, después dibujo el PMIC, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa si mi fuente, yo solo conecto la batería y se va, y el consumo sería así, 4.1 volts, pero resulta que mi fuente se disparó, un ejemplo, a 5 amperes, un consumo, ¡pum!, de una vez, todo el amperaje. ¿Qué pasó aquí? Vamos a marcar en azul, que es como estoy simulando ahí el voltaje y la corriente en azul. Resulta que mi fuente se disparó a 5 amperes. ¿Qué pasa por acá? Resulta que como acá yo tengo 5 amperes, ¿verdad? Que le estoy inyectando con mi fuente, alguien en todos estos cuadritos está consumiendo todo. Imaginémonos que pueda ser este de acá. El día de hoy dijo, Edgar, yo no voy a trabajar, me voy a unir, y se está uniendo a tierra. Entonces, ¿qué pasó? Los 5 amperes que tenía acá se fueron directitos así, miren, pum, 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 y dijeron aquí volemos y aquí y calentamos aquí, ¿ok? ¿Qué línea está aquí en corto? VBAT, ¿verdad? La línea de la batería. Ahora bien,
¿Qué pasa si la misma ecuación se fue a 5 amperes la fuente, pero es uno de estos? Este dijo, hoy no voy a trabajar, yo me voy a unir y me voy a tierra. Entonces, nuevamente, los 5 amperes que le estoy inyectando con la fuente se vienen acá, pum, 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 pum. Van a pasar acá al Tigris, acá se van a ir y dicen, no, aquí no es, aquí no es, aquí no es, aquí tampoco, sigamos. Y van a llegar al Tigris. El Tigris tiene una línea que se llama OVP, ¿verdad? Que es protección sobre voltaje. Entonces este Tigris está apagado, pero este señor está en serie. Aquí van a venir los 5 amperes, un ejemplo, y van a pasar por acá, ocasionando que el MOSFET, en este caso si yo paso al microscopio, este se va a estar calentando. Este se va a calentar. ¿Por qué? Porque está pasando esta cantidad de corriente, pero en realidad ellos están pasando porque aquí más adelante hay alguien en corto y le está diciendo, yo estoy en corto, pero como está pasando todo por acá, este se va a calentar. Ya aprendimos cómo quitarlo, cómo irlo a buscar, cómo unir eso con un alambre para que la corriente no disipe acá, no caliente ese MOSFET y llegue al condensador. Estamos hasta ahí. Esto es un consumo que sería completo, la fuente completa. Ahora, Edgar, ¿qué pasa si se va a 5 amperes? Ya vimos cómo descartar si es batería o BCC-main, ¿verdad? Ya vimos que las podemos ir a medir. Podemos irlas a medir. Pero, ¿qué pasa, Edgar, si yo las mido y no tengo nada tierra? Entonces no tengo corto, no tengo fuga, pero aún así mi fuente me marca un ejemplo. Ahora no me marca 5 amperes, sino que mi fuente ahora me está marcando 0.090. No, 90 no voy a poner porque puede ser 0.150. ¿Ok? ¿Qué pasa si pasa eso? Yo puse mi multímetro acá en esta línea, no pito a tierra, no tengo fuga. Yo puse mi multímetro acá, como lo aprendimos, no tengo fuga, no tengo tierra. ¿Qué pasa? Puede hacer un circuito. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede hacer? Imaginémonos que este circuito, el número 2, se mojó. Internamente está todo así, todo lleno de sarro y todo está así. Entonces está ocasionando un consumo principal. ¿Por qué? Porque usted lo está alimentando acá, pum, 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 pum. Lo está alimentando y él está consumiendo. Poquito, pero está consumiendo. Poquito, pero él consume. Él está consumiendo 150 miliamperes. Usted va a ver en su fuente un consumo. No va a tener ni corto en BCC-main, ni fuga en BCC-main, ni corto ni fuga en VBAT, pero usted va a ver un consumo en su fuente. Lo mismo puede pasar. Imaginémonos que no es ese de la línea de la batería, pero imaginémonos que por acá está el número 4 que por error lo dejó mal soldado y estas líneas se están uniendo, el número 4. ¿Qué va a pasar? Usted va a tener su consumo en su fuente de 150, no va a tener corto en esta línea ni corto en esta línea, pero sí va a tener un consumo inicial. No tiene corto porque usted cuando busca cortos está buscando un corto a tierra. Pero como estos todos están bien, estos hoy sí dijeron vamos a trabajar, entonces nadie está a tierra. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que alguien más está ocasionando ese consumo. Entonces, eso quiere decir que la fuente traía 5 amperes, está alimentando a todos aquí, pero pasó el Tigris, pasó el MOSFET, fue a alimentar a este, alimentó a este, alimentó a este, pero aquí alguien está diciendo help, ¿verdad? Y está consumiendo 150 miliamperes y yo a ver encendido, entonces yo voy a tener un consumo inicial aquí porque este circuito se está consumiendo. Edgar, ¿y cómo encuentro esos consumos? Con Rosin, enfriando la placa, con cámara térmica. Usted tiene que buscar, no, si usted tiene un consumo solo conectando la fuente, usted tiene un consumo principal, ya sea un consumo en un componente en paralelo o en un circuito como lo acabamos de ver acá. Esto es un
Esta explicación es muy importante que la entienda porque usted ahora no necesita memorizarse y decir, si es 150 miliamperes, ¿qué puede ser? Si son 20 miliamperes, ¿qué puede hacer? Sí, hay consumos muy bajos que cuestan encontrarlos, pero lo tiene que encontrar. Usted puede buscar por fugas en las líneas, usted puede buscar por cortos o circuitos que se están calentando. Entonces, esta y la siguiente lección son muy importantes porque usted tiene que entender cómo esto está funcionando, cómo este dibujo es que está dándole acá alimentación a varios circuitos. Por lo tanto, si usted tiene un consumo inicial es porque tiene que ser un circuito que lo alimentó, nomás conectó la batería, nomás conectó la fuente y tiene un consumo. Tiene que ser un circuito o un componente que está alimentado por una línea principal, porque esas líneas se generan nomás yo conecte, ¿verdad?, lo que es mi batería. Por favor, repase mucho esta lección. Dígame aquí en los comentarios si logramos entender. Ahora no me importa qué consumo tenga, pero si es inicial, ya sé que tengo que ir a buscar a las líneas principales. Batería, VCC main, componentes que ellas alimentan, y las puedo ir descartando con todo lo que hemos aprendido. Así que marquemos esta lección como completada y nos vemos en la siguiente lección.